Estamos acá con el economista Santiago Lacerna, quien publicó en noviembre del 2023 el libro Economía Creativa en Bolivia y el mismo mes, un año después, Creatividad y Emprendimiento, Nuevas Economías en Bolivia. Nuevo libro que se ha presentado en los últimos días. Un poco para explicarle a la gente, porque no todos tenemos el mismo momento de acceso a un libro. Ujú. Si podrías, por favor, Santiago, explicarnos de las propuestas de políticas públicas que se hicieron en el anterior libro en noviembre del 2023 y las que se vuelven a hacer en este último libro, que es, tengo entendido, como una especie de selección de las anteriores, pero como que las de mayor urgencia en cuanto a su aplicación e implementación. Si podríamos explicarle a la gente cuáles son estas políticas públicas y por qué es tan importante tomarlas en cuenta en este momento en que vivimos en crisis económica en Bolivia. Claro que sí. Bueno, son varias las políticas que hemos desarrollado, son entre 9 a 11, si no me equivoco. eh, y empezamos a hacer un análisis, un aproximamiento a cuál de estas políticas creeríamos que tienen mayor apoyo de la población. E hicimos esto de una manera, ejecutando una encuesta que les preguntaba a las personas qué rubros son los que considera más importantes en los que el gobierno podría eh, ¿cómo se llama? Desarrollar políticas. Y en ese sentido, encontramos que educación es la política que más apoyo tiene por parte de la población, políticas de educación. Y justamente la educación es una de las políticas que propusimos con vistas a largo plazo. Es decir, para realmente llegar a incidir sobre la economía creativa en Bolivia, que abarca todo tipo de disciplina donde se hace más hincapié en la creatividad y en el capital intelectual que en el capital financiero que uno necesita. Es muy importante que se realicen esfuerzos por mejorar la educación en Bolivia y darse cuenta que hay esfuerzos internacionales donde se está logrando dar una educación basada en la creatividad, ya no tan tradicional como se hacía antes, que está logrando tener resultados muy buenos. Y es solo mediante esto que creo que Bolivia realmente puede lograr potenciar su economía creativa a largo plazo. Y es no solo enseñar a pensar, a ser creativos, sino también ver de dónde nace este motivante emprendedor en las personas. Necesitamos, en Bolivia todavía salimos del colegio, de la universidad, creyendo que alguien nos va a emplear. Queremos ser empleados por una empresa, pero no hay empresas muy grandes en Bolivia. Seguimos siendo un país muy pequeño. E inevitablemente el Estado ha creado un modelo, lamentablemente ha creado un modelo en el que la mayoría de las empresas grandes están bajo el poder del Estado, entonces cumplen una función política que no es muy sostenible a largo plazo tampoco, porque no son empresas que buscan su beneficio propio y mantenerse a lo largo del tiempo, sino son empresas que sobre todo se enfocan más en gastar los recursos públicos. Entonces, los empleados bolivianos pueden lograr tener un empleo relativamente decente por un tiempo en esos sectores, pero a la larga se les van cayendo las oportunidades junto con los recursos que van desapareciendo del país, como han ido desapareciendo ahora el gas, los dólares y todo eso. Entonces, la idea es contagiar en los bolivianos este gen emprendedor, que salgan del colegio o de la escuela diciendo, queremos crear nosotros nuestro propio sustento y generar empleo para otros bolivianos, que es algo que creo que falta mucho en nuestro país y también porque carecemos de una institucionalidad lo suficientemente fuerte que pueda garantizar la propiedad pública o garantizar la seguridad jurídica. Y esa es justamente otra de las políticas. Entonces tenemos en primer lugar realizar una reforma educativa y en segundo lugar también realizar ver maneras de promover nuestra institucionalidad, fortalecerla. Y en realidad, si se quiere, esta es la finalidad última para que Bolivia pueda lograr progresar. Ahorita nos encontramos en una situación precaria institucionalmente, gubernamentalmente. Nuestro tribunal del Poder Jurídico actualmente está
está conformado por autoconvocados que se han seguido prorrogando en el poder. eh, y eso no ofrece muchas garantías a los bolivianos. Sentimos que estamos en manos de nadie o en manos de personas que solo están interesadas en su beneficio personal. Entonces es necesario buscar maneras de ofrecer esta garantía jurídica. Por eso es que las empresas privadas que llegan a un cierto nivel de éxito deciden enviar sus capitales financieros afuera, porque no confían en que se vayan a quedar aquí en Bolivia. Incluso terrenos, si nuestros terrenos están en un lugar equivocado, corren el riesgo de ser avasallados y que de repente los loteen, ¿no? Entonces, este tipo de políticas son las que necesitamos cambiar. Esa es otra. Una que se puede hacer a muy corto plazo y que yo creo que es muy importante es minimizar las regulaciones que afectan directamente a las empresas privadas. Esto viene tanto desde el nivel impositivo, o sea, que deje de ser un miedo para las personas el sacar un NIT, y esto tiene mucho que ver con cómo se comporta el sistema impositivo actualmente, que está buscando recaudar fondos a costa de la población por medio de multas y están más enfocados en hacernos pisar el palito a los empresarios o a los que generamos ingresos que en buscar apoyarnos dentro de un sistema jurídico seguro y formal, ¿no? Entonces, reforma impositiva es otra de las políticas que habíamos planteado. eh, Liberalización de normas, es decir, hay muchas leyes que ahorita impiden que uno quiera desarrollar su negocio de manera formal en Bolivia, desde lo que se necesita para gestionar un letrero en tu negocio hasta la licencia de funcionamiento que tienes que obtener. Y esto es algo que es mucho más fácil de cambiar y se lo puede hacer de manera bien rápida desde el gobierno local, municipal. Sin embargo, no lo hacen los gobiernos municipales porque tienen oficinas muy grandes, muy pesadas, que giran en torno a que estos procesos sean complicados. Y otro, otra cosa que afecta a esto es que ellos no pueden despedir a su personal tan fácilmente. No se puede reducir el personal del sector público porque las leyes de trabajo también son muy rígidas. Entonces, esto no solo afecta a las empresas, a las pequeñas empresas que están empezando y ya tienen que contratar a empleados a tiempo completo sin saber cómo les va a ir en el corto plazo, sino también afecta a los municipios y a otras oficinas públicas que están con demasiadas personas supervisando demasiados procesos que son totalmente inefectivos e ineficientes y que simplemente no pueden despedir a sus personas porque ya se ha institucionalizado toda esta burocracia e ineficiencia, ¿no? Entonces, esa es otra de nuestras propuestas, reducir la burocracia, flexibilizar y minimizar las normas, ¿no? Y otra de las políticas que creo que vale la pena mencionar, después te puedo pasar una lista con las 11 que tenemos, pero ahorita no quisiera mencionarlas todas porque va a tomar mucho tiempo, pero una muy Claro. importante es la infraestructura. Y ocupa el segundo lugar en la preferencia de las personas según la encuesta que realizamos y abarca desde tener calles en buen estado a tener buena instalación de telecomunicaciones en todo el país. Y para la economía creativa esto es particularmente importante porque hoy en día se puede exportar todo tipo de bienes y productos creativos, desde el desarrollo de software hasta la creación de música, hasta productos audiovisuales como el cine. Todo esto se lo puede exportar, incluso el diseño gráfico, de manera online, pero necesitamos todavía mejorar nuestros niveles de velocidad de Internet, la confiabilidad en nuestras redes de telecomunicaciones y reducir los costos, porque en Bolivia el Internet sigue siendo de los más caros de toda la región, ¿no? Creo que estas serían las políticas más relevantes de las que hemos planteado el año pasado y que hemos ido afinando para este nuevo libro, sobre todo en el artículo que me tocó a mí escribir, porque el libro es una compilación de varios artículos de distintos autores e investigadores, ¿no? Tomando en cuenta que una propuesta de políticas públicas necesita ser asumida por un Estado, por un gobierno, ¿qué gestiones exactamente desde el año pasado, desde la publicación del primer libro hasta ahora, has realizado para ser escuchado por los diferentes niveles que tenemos, autoridades, y cómo te ha ido en eso? Bueno, para empezar, hacemos
un tour mediático y justamente logramos entrar en contacto con organizaciones como la de usted que nos ayudan a dar una plataforma más grande para hablar de estos temas, ¿no? Para que puedan llegar a las autoridades. Este año logramos ¿cómo se llama? Fijar una reunión en la Asamblea Legislativa en La Paz. Hablamos con algunos diputados y senadores en uno de los comités y presentamos nuestro proyecto. Y fuimos bien recibidos porque es un tema que no necesariamente es de los más controversiales que tenemos actualmente. Y a la gente le gusta escuchar sobre el libro, sobre los datos que hemos investigado. Nos recibieron muy bien y quedamos en que íbamos a presentarlo en una plataforma más grande a futuro. Lamentablemente, la situación política y económica actual del país está priorizando la agenda hacia otros sectores, pero se mantiene lo que se mantiene esta como una de las actividades más grandes que logramos y está pendiente el seguir adelante con esto, ¿no? También hemos estado asesorando a la diputada Samantha Nogales con la elaboración de un proyecto de ley de mecenazgo. Esto es una ley que por un lado, busca generar apoyo para los artistas, gestores culturales, incluso deportistas, a partir de los impuestos que pagan las personas. Pero para que se pueda cumplir esta ley es necesario transparentar y efectivizar el sistema impositivo nacional. Es decir, ahorita pagamos impuestos de una manera muy engorrosa, llena de trampas, como mencioné, y no sabemos a dónde van nuestros impuestos. En cambio, si logramos crear una plataforma en la que los bolivianos podamos entrar y decir, yo quiero que el 2, 3% de mis impuestos o incluso el 5% de mis impuestos de lo que estoy pagando ahorita vaya específicamente a tal organización artística, creativa o alguna otra institución que esté trabajando en creatividad e innovación, podemos ayudar a transparentar este sistema de impuestos y generar fondos que lleguen directamente a estas organizaciones. Este es otro ejercicio que estamos planteando. Hemos logrado asesorar a la diputada por medio hemos conseguido apoyo del ex ministro de Culturas de Buenos Aires, que ha desarrollado muchas actividades en mecenazgo y nos ha ayudado a diseñar este proyecto de ley. Entonces, la diputada tengo En, entendido que va a estar planteando este proyecto en los próximos años, en los próximos meses, quiero decir, perdón. ¿Y han pensado en hablar con los posibles candidatos a la presidencia también? Ah, Sí, sí, ¿o hemos estado convertirse en una trabajando. especie de puente entre lo que ellos quieran proponer y otros países, otros programas? Sí, sí, hemos estado trabajando muy de cerca con la alcaldía de Cochabamba y el partido de Manfred está, bueno, está casi cerca de oficialmente postularse para la presidencia. eh, pero también hemos estado planteando este tema, organizando foros, invitando a autoridades, a candidatos a presidentes, a expresidentes para que conozcan un poco más sobre lo que venimos planteando. Ahora, es un tema que ayuda a resolver una parte de la crisis de Bolivia, pero como mencioné, no es de los más inmediatos. Entonces, tampoco es uno que reciba un tratamiento estelar en su agenda, por así decirlo, ¿no? Es una más de las actividades que se tiene que hacer para ayudar a sacar al país del extractivismo, de esta tendencia a seguir explotando nuestros recursos por un tiempo hasta que se gasten, pero definitivamente es una que tenemos que seguir empujando y viendo con qué candidato se puede trabajar, ¿no? Algunos de los planteamientos como esto de la flexibilización de la normativa vinculada a la contratación de personas Ujú. no suelen ir de la mano de ciertos tipos de modelo de desarrollo económico, ¿no? Fue el mismo partido, el actual gobierno, el que más bien propugnó este tipo de normativa en Bolivia. Imagino que ustedes, digo ustedes porque hay todo un equipo, ¿verdad? Hay gente que se está identificando con esta propuesta que has hecho el año pasado y también este año. ¿Cuál crees que debería ser el modelo de desarrollo económico de Bolivia? Sin duda tiene que ser uno que se base en un estado mucho más pequeño, un estado menos intervencionista, que marque la cancha para que las empresas puedan crecer y exportar.
ahorita el gobierno actual, como tú has mencionado, ha creado un modelo que suena muy bonito en papel y le ha conseguido un apoyo público en base a la promesa de muchas cosas que no necesariamente se han logrado cumplir o que ha sido a costa de los empresarios. El gobierno actual ha prometido muchas cosas, ha logrado, y teníamos una época de bonanza en la que contábamos con recursos para poder, aunque sea por un tiempo, ofrecer esto a los trabajadores, pero en realidad esto de la ley del trabajo se lo hizo a costa de las empresas, ¿no? Y la crisis en la que nos encontramos actualmente es una consecuencia directa de este modelo de despilfarro, ¿no? No se logró potenciar el sector privado como se debía haber dado, no se les dio a los empresarios la importancia ni el reconocimiento que se les tiene que dar, porque está en la empresa privada la respuesta al crecimiento económico del país. Y el país ya estaba buscando redistribuir una riqueza que nunca habíamos llegado a generar en primer lugar. Y con toda esta economía creativa de darse, ¿se ha hecho algún cálculo de cuánto por ciento podría influir en el PIB, por ejemplo, el país, teniendo un nuevo tipo de modelo, por ejemplo, económico? No nos atrevemos a hacer predicciones, pero sí hemos medido el tamaño actual. Al PIB aporta en un 3 a 4%, lo cual no es mucho, pero es considerable. Es consistente con el tamaño de la economía creativa a nivel mundial, pero el empleo que genera es mucho más considerable, es casi el 20% de la población económicamente activa era considerado parte de la economía creativa en Bolivia. Pero esto es considerando a todas las personas que se ven beneficiadas por la creatividad, es decir, comerciantes de ropa, señoras que trabajan en limpieza, en las empresas de software, por ejemplo. Las empresas de software existen gracias a la innovación y la creatividad, y el hecho de que hayan logrado consolidar su empresa genera muchas otras fuentes de trabajo que van mucho más allá que personas que usan la creatividad y la innovación como recurso para trabajar, ¿no? Pero el impacto es claro, sin duda es un impacto que potencia y multiplica sus efectos positivos. Una cosa que me llamó la atención del libro es, no vi gastronomía, a pesar de que uno de los estudios anteriores que se hizo Ujú. ocupaba en cantidad de trabajadores más del 30%, creo que el 34%. Se suele hablar mucho gastronomía, el área de salud, turismo, en el caso de Cochabamba, Ujú. como puntales para un desarrollo, pero no he podido ver todavía que se desarrolle eso en las propuestas que has venido haciendo. No sé a qué se debe eso. Es que el concepto de economía creativa y economía naranja sigue siendo uno muy amplio, que no existe un acuerdo todavía alrededor del mismo. Economía naranja, que es un concepto desarrollado por el BID, sí incluyó en su primera publicación gastronomía, educación, sociedad civil, incluso como la nuestra de Ceres, donde realizamos estas investigaciones. Pero economía creativa, conocida bajo el concepto que propone la UNCTAD, Naciones Unidas, eh, es un concepto que no abarca estas disciplinas. Entonces, por eso fue que en el libro consideramos tres maneras de medir la economía creativa. La más amplia incluía gastronomía y educación, pero la más pequeña ya no. Y esto es justamente porque gastronomía se puede hacer un buen uso de la innovación y la creatividad en la gastronomía, pero en nuestro medio no necesariamente todos los que dicen que trabajan en el sector gastronómico pueden ser considerados parte de la economía creativa. Por ejemplo, alguien que vende jugos en la esquina de la calle. No necesariamente hacen mucho hincapié y no podrían ser considerados miembros de la economía creativa. Sí tienen el potencial de aumentar su negocio por medio de la creatividad, pero esto no quiere decir que necesariamente lo van a hacer. Entonces, por eso es que decidimos dejar de lado este concepto, que sigue siendo un poco ambiguo en que si eso no es parte de la economía creativa. No quiere decir que no es uno de los pilares de nuestra economía, eres el más, dentro de la economía creativa se vio que era el más grande, pero para términos académicos y de análisis no necesariamente corresponde mucho seguir indagando sobre economía, sobre gastronomía.
Una última pregunta, ¿por qué empezar eso desde Cochabamba? ¿Es porque vives acá o por algún motivo especial? ¿Y qué viene después de este segundo libro? Un poco es porque vivo en Cochabamba, pero otro poco es porque eh, hemos desarrollado una alianza estratégica con la Universidad Franz Tamayo y con la misma alcaldía de Cochabamba y con la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba y la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Todos ellos han mostrado su interés y su apoyo a seguir potenciando la economía creativa en la ciudad. Entonces se dio la oportunidad de crear una alianza estratégica entre muchas empresas para llevar a cabo este proceso de concientización y promoción de la economía creativa. Y por el otro lado, Cochabamba es también una ciudad que tiene muchas universidades. Hay un movimiento, claro, bueno, hace unos años había un movimiento grande musical que se mantiene en ciertos aspectos. Ahora es una de las empresas que más, es una de las ciudades que más empresas de software tiene. Sin duda es una de las que más programadores tiene. Entonces, sienta las bases para que sea una economía que podría crecer de una manera más rápida por medio de la innovación y la creatividad que las otras ciudades. En Santa Cruz y en La Paz, no, en Santa Cruz hay una industria que está creciendo a pasos agigantados de una manera bien consolidada, pero Cochabamba se quedó atrás en este sentido. Pero eso no debe desalentarnos en el sentido de que podemos igual mantenernos como la tercera o llegar a ser la segunda ciudad más importante de Bolivia, si se quiere, por medio de la innovación y la creatividad. Y es cuestión de mirar a países como Japón, por ejemplo, que no tenían ni un solo recurso natural al finalizar la Segunda Guerra Mundial que no haya sido el arroz, por ejemplo, pero aún así lograron crear toda una industria de innovación, una industria automovilística, tecnológica, incluso de creatividad y entretenimiento, haciendo hincapié en el capital humano que tienen. Ahora, obviamente, Japón tiene mucho más gente que nosotros y por eso es que en Bolivia, o sea, la economía creativa es solo una de las respuestas que tenemos que dar y en Cochabamba, pero también tenemos que buscar la manera de retener y atraer capital humano intelectual, creativo, ¿no? Alianza, ¿cuáles serían los próximos pasos? Esta alianza que mencionaste. Bueno, desarrollamos un foro de economía creativa una vez al año. Trabajamos con apoyo también del Centro para la Empresa Privada Internacional, que es una organización basada en Washington, con fondos del gobierno de Estados Unidos, y nos permiten realizar foros en los que traemos a disertantes internacionales para... En un día hemos presentado el libro en este foro y al día siguiente llegamos a hacer estas disertaciones explicando sobre la importancia de la economía creativa. Entonces, cada año estamos realizando foros, realizando publicaciones y poco a poco avanzando en la incidencia que tenemos sobre los actores públicos, esperando que ellos también reconozcan la importancia de promover esta economía en el país e incluirlo como en su agenda pública, ¿no?